Continuamos hoy con los versículos del 12 al 18 de la Carta Universal de Santiago. Ya vamos ahí aún en el primer capítulo. Hoy vamos a ver lo que Santiago nos tiene para aprender hoy a través del Espíritu Santo, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Si ya lo pongo en pie, vamos a la lectura de la palabra del Señor. Estamos todavía meditando en ese segundo punto de nuestro bosquejo, el cristiano ante las pruebas y tentaciones. El cristiano ante las pruebas y las tentaciones. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de Santiago, versículo 12 al 18. Dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos nuevamente a dirigirnos al Señor en oración, pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes y nuestro corazón para entender tu palabra, para aplicarla a nuestras vidas. Estamos deseosos de escuchar tu voz, Señor. Estamos deseosos de conocer tu voluntad, de ahondar más en las verdades bíblicas. Estamos con sed, Señor, tu palabra. Queremos y estamos dispuestos, con la ayuda de tu Espíritu, a hacer tu voluntad, Señor, a agradarte en todo. Que el nombre de Jesús sea glorificado en este momento, en este estudio. Bendice las personas que estamos aquí, las que nos están viendo, y que el Señor añada bendición a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Estamos en el segundo punto del bosquejo que tenéis ahí, y tiene como título: El cristiano ante las pruebas y las tentaciones. Del versículo 2 al 11 habíamos hablado de cómo el cristiano se enfrenta a las pruebas, ante las aflicciones. Ahora, a partir del versículo 12 al 18, vamos a ver cuál es la actitud del creyente ante las tentaciones. Las pruebas nos ayudan a madurar como creyentes, y ahí está la mano de Dios. En las tentaciones no está Dios, porque Dios no tienta, dice ahí, y nos llevan a hacer el mal, y eso no lo quiere Dios. Pero la palabra nos dice cómo vamos a enfrentarlas y de dónde se originan las tentaciones. Recuerda que Santiago argumenta que el creyente debe tener una actitud de gozo, de paciencia, oración, humildad y confianza. ¿En quién? En Dios, para hacerle frente a las dificultades y obstáculos que pudieran rodear su vida. Dios usa las pruebas, mis hermanos, para madurar el carácter de sus hijos. El cristiano que posee una fe viva, una fe en acción, aprende a esperar en Dios. También busca la sabiduría divina para poder entender el significado de las pruebas.
Le podemos decir al Señor por qué, el porqué de las pruebas y el para qué. El Señor dice, pidan sabiduría, que Dios da abundantemente y sin reproche, lo vimos, ¿no? Él nos da ese entendimiento. Y Dios recompensa con abundancia de bendiciones al cristiano que es aprobado después de haber sufrido las pruebas, ¿no? Hay un gozo en medio de las pruebas, que es diferente a la alegría que se siente que es momentánea, pero el gozo está adentro, independientemente de las circunstancias. Y ahora, en el versículo 12, vamos a ver cuál es el origen y el significado de las tentaciones. Y cómo podemos vencer las tentaciones. El pastor Santiago aquí asegura que hay una promesa de bendición para el creyente cuando soporta las pruebas. Cuando llega a un final feliz de las pruebas, de tu prueba, Dios tiene un premio para ti. Eso es lo que vamos a ver. Vamos al versículo 12. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba, ¿qué recibirá? La corona de la vida, que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Vamos ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado significa feliz o dichoso, y es una palabra que toma Santiago del mismo Mateo 5, donde están las bienaventuranzas. Ya la conocéis, ¿no? Feliz es el hombre que soporta la prueba. Esa palabra soportar significa como soportar un gran peso sobre sí mismo. Se está soportando, se está aguantando un gran peso sobre sí mismo sin murmurar, sin dudar, esperando en esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Se lleva la prueba así. Eso es lo que quiere decir en el texto griego. Esa carga pesada se lleva sin quejarse, sin perder la fe, sin dudar. Y esa persona que hace esto es dichosa, es feliz por encima de las circunstancias que rodean su vida. Porque sabe que Dios está trabajando en su vida. El creyente es dichoso porque soporta la tentación. Él la soporta. Y la tentación, sabemos por la palabra de Dios, que viene de Satanás, de sus demonios. Él es el enemigo de nuestras almas. Pero también viene de nuestro corazón, que lo vamos a ver más adelante. Recordemos, mis hermanos, que ninguna persona, ni siquiera el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Si usted está vivo, usted va a ser tentado. Aún el Señor en su encarnación, que no tenía carne pecaminosa, fue tentado por Satanás, ¿recuerdas? En Mateo 4.1. Pues bien, quien resista en las pruebas o las tentaciones aquí, perfeccionará su carácter, trabajará en su carácter y por eso será dichoso y bienaventurado. El cristiano sabe que estas pruebas, estas tentaciones, educan su carácter, te van a ayudar, te van a preparar para una vida con propósito y para la vida eterna. Por eso no debemos murmurar. Cuando esta persona haya resistido la prueba, dice el versículo 12, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, dice ahí, cuando haya resistido la prueba, da un porqué, Santiago. Cuando haya resistido la prueba significa que cuando esa persona, del principio hasta el fin, donde se ha desarrollado esa prueba y llega a un feliz término, recibirá la corona de vida. En el texto original dice la corona de la vida, y es una recompensa para el cristiano. Es un premio de parte de Dios. ¿Qué significa esa corona de vida? Abundancia de vida, abundancia de bendiciones de Dios aquí en la tierra, y que se prolongará esas bendiciones por toda la eternidad. Algunos malinterpretan y dicen que esa corona de la vida es la salvación, pero sabemos que no se refiere a la salvación de esa corona de vida,
La salvación no se obtiene por pasar pruebas o tentaciones. Así no se obtiene la salvación. No es una recompensa o un premio. Y aquí esta corona es un premio que el Señor le da a aquellos que soportan y son fieles. La salvación es un regalo de Dios. La vida eterna se recibe solamente por gracia, por todo aquel que cree en Cristo. Pablo, a los capítulo 2, versículo 8 y 9. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice, porque por gracia sois salvos, por gracia. Es un regalo. ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta corona de vida mencionada aquí por Santiago ha sido prometida a los que le aman. Dios ha prometido este don a los que le aman. Leemos de nuevo el versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido que le aman. Eso está por toda la Biblia. Algunos ejemplos aquí en Apocalipsis. 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte aquí significa hasta que te cueste morir. Es porque no se gana la vida eterna, ya lo vimos. También ha prometido esa corona a los que aman. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son amados. Sabemos, mis hermanos, que el amor de Dios es el primer mandamiento. Y Jesús lo dijo, ¿no? Lo leemos en Mateo 22, versículo 39. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, todo tu ser. Dios no quiere solamente que le ames de palabra, de corazón, con todo tu ser. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios pide que el hombre ponga toda y absolutamente toda la confianza en Él. Que lo ame con todo su corazón, con todo su ser. Y amar a Dios de todo corazón, alma, mente, también incluye amar al prójimo como a uno mismo. Y eso constituye el resumen de los 10 mandamientos. Mira lo que dice aquí Juan 35. En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Alguien sabrá si tú amas a Dios? Porque tú amas a quienes. Amas los mandamientos, amas a Dios, pero amas a quienes más. A tus hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si yo no amo a mi hermano. Es una contradicción. Tenemos que amar a Dios y amar al hermano. Si queremos tener nuestra propia fuerza, tenernos en nuestra propia fuerza para pasar esa tentación, no lo vamos a lograr. Eso lo sabemos. Las pruebas, las tentaciones son más fuertes que nuestra propia voluntad. Pero si estamos fortalecidos en el amor de Dios, las vamos a superar. Y Dios, que nos ama a pesar de todo, que nos ama más allá de nuestros errores, de las promesas que le hacemos, de los frutos que tenemos en nuestra vida espiritual, Él nos da la fuerza necesaria para poder atravesar con victoria
las más duras y pruebas, tentaciones. ¿Estás siendo tentado? Dios te puede dar victoria, pero tienes que aferrarte a Él, amarlo con todo tu ser, demostrar que eres hijo de Dios, amando la ley, amando a los hermanos. Aquí este versículo 13, el que viene a continuación, Santiago contrasta las pruebas y las tentaciones. Nos va a ayudar a aclarar lo que ya explicamos antes acerca de las pruebas y las tentaciones. Os dije que las pruebas tienen, entre otras, la finalidad de madurar el carácter del creyente. Las pruebas, ahí interviene Dios, para que o se produzcan o las permita, y ahí trabaja el carácter del cristiano. Pero en las tentaciones, la finalidad que tiene es incitar al mal, incitar a pecar, incitar a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Y por supuesto eso no lo quiere nuestro Dios Padre para nosotros. Pero también va a estar ahí Dios, haciendo que librarnos de la tentación, si nosotros confiamos en Él y le damos todo al Señor. Vamos al versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, ¿qué hay que decir? No diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni a nadie. Aquí dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago es enfático aquí. Santiago está dando una referencia. Está diciendo, no digas, estoy siendo tentado por Dios. No digas eso. Dios ni puede ser tentado del mal, ni tienta a nadie, porque Dios no puede inducir al hombre para que caiga en el pecado. Si el mismo Dios es el que quiere salvar al hombre del pecado. Por eso envía a su Hijo Jesucristo. Las tentaciones proceden de los demonios, de Satanás, y también de nuestra concupiscencia. Aquí cabría una pregunta que todo el mundo hace. Bueno, si Dios no puede ser tentado, ¿por qué Jesucristo fue tentado? Si Jesucristo es Dios. ¿Te pueden preguntar eso? Pues sabemos que Jesús fue tentado en su naturaleza humana, pero Él no cayó en la tentación, porque su naturaleza humana tampoco era capaz de pecar. Él era perfecto en todo. Jesús, como el Verbo encarnado, es absolutamente santo e impecable. Dios está infinitamente alejado de toda posibilidad de ser tentado con el mal. Está alejado de eso. Santiago deja bien claro que Dios no es el autor ni el originador de las tentaciones. No digas, ay Señor, ¿por qué me metiste en esta tentación? No digas eso. La persona que está en su tentación y está a punto de caer, algunas veces se excusa diciendo que está en tal situación porque Dios lo colocó ahí. Pero sabemos que Dios no somete a sus hijos en una situación donde se van a ver obligados a pecar. Él nos quiere librar del pecado. Cuando alguno es tentado, jamás debe decir que Dios es quien ha provocado la situación en que se encuentra. Dios es bueno. Dios es santo. Y lo sabemos nosotros por la Escritura. Ya lo que el libro de Crónicas 16:34 dice, aclamad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es que eterna. Bueno, y su misericordia eterna. Mire, el libro de los Salmos 145:9 nos dice, bueno es Jehová para cuántos, para con todos. Él es bueno para con todos. No tiene excepción de personas. Y sus misericordias sobre todas las obras. Él no puede estar en esa. Él es un Padre bueno y Él es bueno para con
Bueno, si ya vimos que las tentaciones no tienen su fuente en Dios, nuestra pregunta es ¿dónde se originan? Ya vimos que nos puede tentar Satanás, sus demonios. Dentro de esas tentaciones, el príncipe del aire puede usar las tentaciones del mundo. Pero ¿dónde se origina, según Santiago, en este contexto, las tentaciones? Pues Santiago contesta esta pregunta alegando que el pecado nace en el propio corazón humano. Las tentaciones nacen en tu corazón, en el mío. Versículo 14, vamos allí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Esto quiere decir que todos los seres humanos somos tentados. No hay excepción alguna. Aquí ningún hermano cristiano puede decir, no, yo no sufro tentación. Soy extremadamente santo. Todos sufrimos tentación. Otra cosa es caer en la tentación, que eso es lo que vamos a ver aquí. Cada uno de nosotros somos tentados en algunos aspectos más que en otros. Mira, hermano, tú eres más propenso a ser tentado en al hermano, es más fácil salir de esa tentación. Y también puede dar que al hermano, que es más tentado en esa área, para mí no es gran tentación. Todos salir rápido. Por eso no podemos juzgar, criticar, señalar al hermano, diciendo lo que es débil. Porque quizás en esa área que mi hermano es débil, es fuerte. Pero quizás mi hermano en esa área que es fuerte, yo soy un débil. No debe ser nuestro parámetro juzgar a nadie porque una tentación o es tentado a hacer. Ese nivel de soportar esas tentaciones es individual y es diseñado para cada uno de nosotros, según como esté nuestro ser. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, lo sabemos, nos dice Santiago, que nos mueve a hacer aquello que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Está aquí adentro, está 24/7 contigo. Duerme contigo, se despierta contigo, va al trabajo contigo, está ahí. Hay tentaciones que vienen del maligno, lo sabemos, pero hay también tentaciones que vienen de la naturaleza del ser humano, caída del ser humano. El día que tengas ese deseo de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ten por seguro que no viene de Dios. Ese día que te sientas alerta, eso no viene de Dios. Esa incitación a hacer el mal no viene de Dios. O de Satanás, o de tu corazón, la naturaleza pecaminosa. Vamos al versículo 14, dice, cuando uno es tentado, cuando de su propio se ha atraído, seducido. La palabra concupiscencia lo hemos escuchado muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Esa palabra es bien porque tiene un significado en el texto griego que es una palabra neutra. Es tener deseo profundo hacia algo. Pero dentro del contexto donde la está poniendo Santiago, está diciendo que esa concupiscencia es un deseo muy profundo hacia algo de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva a pecar. Es un deseo muy sugiere una experiencia continua en la vida del ser humano. Esa concupiscencia es tu enemigo, no va a cesar, te va a acechar todo el tiempo. Y si nosotros sabemos eso, tenemos que estar ¿qué? Alertas. Tenemos que estar vigilando, orando, que el Señor nos da esta preciosa verdad. Que es preciosa porque sabemos la verdad. Y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. El Señor te está diciendo, mira, estás durmiendo con tu enemigo. No estés
esposo o tu esposa, eres tú mismo, tu corazón. Dice, de tu propia concupiscencia, de tus deseos carnales, es atraído y seducido. Eres atraído, somos seducidos. Esta palabra es también muy interesante porque se emplea en un término para referirse a la pesca. ¿Cuánto les gusta pescar aquí? ¿Alguno ha pescado aquí? Bueno, entonces me voy a entender. Pues ese término se refiere a la carnada que se le pone al pez. Así somos seducidos. Cuando el pescador tira la caña, ¿verdad? Con la carnada, el pez piensa que es verdaderamente comida. Y es atraído por esa carnada. Pero cuando la toma, se come la carnada, pero también se come el anzuelo. Ese ego, esa carnada que se emplea es muy atractivo para el pez. Él no puede resistir porque luce bien, huele bien y su deseo por el cebo es tan intenso que no mide las consecuencias, no tiene precaución, se lanza. Obviamente no piensa, pero se lanza, ¿no? Y pasa por alto la trampa hasta que es demasiado tarde. Ya está con el anzuelo en su boca. Exactamente y del mismo modo nosotros caemos en la tentación. Cuando nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos fuertes, carnales, nos atraen a las cosas malas. Esas cosas malas nos atraen a nuestra concupiscencia. Y es la carne la que nos dice, mira, ese pecado es atractivo, es deleitoso. Por lo general, mis hermanos, y por algún tiempo, se ha creído que simplemente todo es ¿no? Pero dentro de nosotros viene esa tentación. Obviamente, aquí hay un equilibrio también. Satanás trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible. Va a traer el pecado que huela bien, que se vea bien, que sea deleitoso, para que tú muerdas la carnada. Pero cuando ya la muerdes, será demasiado tarde. Has mordido el anzuelo. Esa atracción fuerte que se llama la concupiscencia hace que el mal parezca bueno, hace que el mal sea atrayente más que la justicia. Por eso las personas que no están en el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo o no están llenos del Espíritu, es más atractivo las cosas del mundo que la justicia de Dios. Para estas personas la inmoralidad es más atrayente que la pureza moral. Para las personas que no están en el Espíritu, las cosas del mundo son más atrayentes que las cosas de Dios. Los que están llenos del Espíritu y los que no tienen el Espíritu. Pero tampoco, mis hermanos, podemos culpar a Satanás y a sus demonios, a los impíos, al mundo. Hay cristianos que le echan toda la culpa a Satanás. Hay cristianos que dicen, mira, yo adulteré, Satanás me hizo adulterar. Si estuviera Satanás, diría, tú eres aparte de adúltero, mentiroso. Yo no estaba ahí. Porque eso es un proceso y viene de la concupiscencia, del corazón. Y le sucedió, está en la palabra de Dios. Como lo hizo Adán. ¿Recordáis? Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto del Edén. Mira lo que le dice ahí. Se lo voy a leer que usted ya conoce la historia. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? La respuesta de Adán fue, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Génesis 3:12. No fue él, fue la mujer, según él. ¿No? Pero él está echando la culpa a Dios, porque le está diciendo, tú hiciste esa mujer y él hizo ella.
un santo bueno. Y cuando el Señor va a Eva y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué respondió Eva? La serpiente me engañó y comí. Tampoco ella tuvo la culpa según ella. Eva culpó a Satanás, pero lo peor de aquí es que Adán culpó a Dios. Así es el ser humano, mis hermanos. El hombre culpa su pobreza de haberlo convertido en un ladrón. Y por lo tanto justifica su robo. No, yo robo porque soy pobre. O el borracho culpa su borrachera a los problemas. Tengo tantos problemas que tengo que beber. Como el conductor ebrio, ¿no? Que culpa al trabajo y a los problemas de su casa por andar bebiendo y tiene que conducir, pero está conduciendo imprudentemente. Y eso lleva a una consecuencia, herir o matar a alguien. Pero él va a decir, son mis problemas en mi casa, en mi trabajo. Mis hermanos, el problema no es un tentador desde afuera. Es el traidor que está dentro, por el cual tenemos que luchar todo el tiempo. Hermanos, sabemos esto. Hemos sido salvados gloriosamente, gratuitamente por el Señor. Somos partícipes de su naturaleza divina. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nos ha dado su porción de divinidad a nosotros. Y Él actúa en nosotros. Pero tenemos que estar alertas. El enemigo que está dentro de nosotros está en la forma de anhelos, de pasiones, concupiscencias, que siguen siendo pecaminosos. Antes la concupiscencia, el deseo carnal, nos gobernaba. Éramos esclavos del pecado. Cuando venimos a Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado. Pero si hay un remanente de pecado que si no vigilamos, nos puede esclavizar, nos puede dirigir hacia el pecado. No en su totalidad. El verdaderamente libre está, pero si te puede desviar del camino del Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos. Cambiamos de dueño. Ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo Jesús. Y Él nos ha dado de su Espíritu para poder nosotros librarnos de la... Jesús dijo que lo que sale de la boca, del corazón, sale. Dice Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Sí ves que está dentro? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos, las blasfemias. ¿Ves? No es la serpiente, no es Eva, no es Adán, es nuestro corazón. Allí están nuestros malos pensamientos, el corazón. Lo que sale de la boca, del corazón, lo que contamina al hombre porque viene ¿de dónde? Del corazón. Por eso el Señor nos dice una gran verdad acerca de la tentación. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Una cosa es que se nos presente la tentación y otra cosa es entrar. Ya cuando entramos, ya comienza todo el proceso que va ahora a explicarnos Santiago en los versículos siguientes. Para que no entres en la tentación, el espíritu a la verdad está ¿qué? Está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Tenemos que estar conscientes de eso. Nuestra carne es débil. Es lo que hace a la concupiscencia. Seguimos ahí con Santiago. Versículo 15. Entonces, siguiendo de conversación, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la... Aquí
aquí Santiago va a usar una figura para este pasaje. Dios siempre usa figuras, metáforas, para poder explicar y hacer las oyentes. Aquí, como una mujer percibe y está embarazada, y da luz, eso está como el ser humano concibe, desea, piensa en esa tentación, es tentado y cae ahí, separada de la tentación, la luz se la consuma y da muerte. Vamos, que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Hay una muerte, es igual. Al final, el destino es la muerte. Y hay un proceso. Tenemos que entender esto. El caer en tentación de resultado de un proceso específico que se explica aquí brevemente en Santiago. Os dice que antes de la salvación todos éramos esclavos de la concupiscencia. Todos aquellos que no creíamos en Cristo Jesús antes éramos esclavos. Pero aquí comienza esto que el pecado y el pecado siendo consumado a la muerte. Todo comienza con una emoción, un sentimiento, un anhelo, un deseo. Se desarrolla en lo más profundo de nosotros, lo que se llama la concupiscencia. Y expresamos ese deseo de adquirir algo, de poseer algo que no tenemos. Hay un deseo fuerte en nosotros. Por ejemplo, tú vas al mall y pasas por la vidriera de un local y encuentras ¿cómo se llama? Una cartera, unos zapatos, una joya, lo que sea. Y de inmediato quizás tienes un fuerte deseo de obtener esa joya, de obtener ese reloj, lo que hay ahí. Y la concupiscencia del pecado llega de la misma manera. Algo que vemos o oímos de repente, porque llega de repente la tentación, no sabemos cuándo llega. Y nosotros ponemos toda la atención a esa tentación y nace en nosotros ese deseo fuerte de tener eso que está allí, de poseerlo. El paso siguiente es que hay un engaño. Está relacionado con nuestra mente y nuestras emociones. Pensamos que es esto que deseamos, nuestra mente comienza a elaborar la justificación. No, yo merezco eso. Es que a mí me gusta eso. Es que yo quiero título, estoy sola, aquí yo quiero, ¿no? Y de repente nace en nosotros esa justificación. No es que yo merezco eso, y eso viene de nuestra naturaleza caída. Es como el pez, ¿no? Volvemos al pez, que está atrás del deseo, tiene una fuerza inclinación al deseo, no importa nada más. Quiere, ya está engañado, quiere la emoción, el corazón es engañoso. Quiero esto, me hace falta, no puedo vivir, me siento completa. Y quiero alcanzar eso, ahí está en engaño. Y ha comenzado a formar el pecado. En el tercer paso, pues comienza esa persona a hacer planes para llevar a cabo, obtener eso. Ya comienza a hacer sus estrategias y le da rienda suelta al deseo, a ese deseo emocional, a su mente. Y aquí ya está implícita la voluntad. Y dice que fue el diablo, y peca y dice que fue otra persona. No sabe lo que está diciendo, porque aquí la persona está consciente de complacer su concupiscencia, de cómo llegar hasta allí y obtener lo que quiere. La persona racionaliza, piensa lo que quiere obtener. Pero todavía sigue como al final es la desobediencia a Dios. Si ese proceso continúe,
luz al pecado. Ya se consuma. La persona ya va hasta ahí y obtiene lo que quiere. Y eso está fuera de la voluntad de Dios. Vamos a ser tentados no por lo que no nos gusta, mis hermanos. Vamos a ser tentados por lo que nos gusta. Y el simple gusto nos va a hacer pensar que eso es bueno, que es lícito. Quizá ya hay cosas que a ti te gustan y quieras hacer, pero a Dios no de Dios. Tenemos que orar para la voluntad de Dios. Así parezca bueno a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Si tú has cedido a tus deseos internos pecaminosos, lo que sí es concebir, dar a luz el pecado. Y mis hermanos, ya se da luz a la muerte. Esto es muy frío. Demasiado triste. La muerte espiritual hace estéril la vida del cristiano. Un cristiano que no produce fruto. Un cristiano que solamente es un creyente que solamente aparenta amor a Dios, pero está estéril en su vida. ¿Por qué? Porque la tentación siempre que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede Dios usar una vida estéril? No produce fruto. ¿Y sabe quién está alegremente? No produce fruto. Te quiere tener dormido, algo, aparentando ser el hijo de Dios, sin dar fruto, sin tener conocimiento de la palabra, sin razón. Pero la palabra de Dios nos anima a Satanás y a huir de la tentación. Cuanto más demoras en resistir, sabes que está la tentación, más confías, lo deseas, mayor es la probabilidad de que caigas en ese pecado. Si viene la tentación y lo pienses, huye, como dijo José, huye, no lo pienses, no lo concibas, no lo rumies, no lo mastigues. El cristiano que es capaz de controlar sus respuestas emocionales ante la tentación cuando aparece por primera vez, será capaz de enfrentarla sin pecar en su vida. Pero si tú vuelves a verla por segunda vez, ya estás dando rienda suelta a tus emociones. La primera vez lo percibes, ya comienza a resistir, comienza a orar, comienza a hablar. La lucha debe ser en la mente, porque es ahí donde se conoce el pecado. Por acá que entra la tentación, por lo que ves, por lo que escuchas, aquí se procesa y dices, tengo que huir. No te creas demasiado fuerte. No, es que eso es algo que los cristianos, ¿no? Me creo demasiado fuerte. Yo puedo hacerlo. Eso es tentar a Dios. Podemos evitar muchas tentaciones perdiendo lugares. Ese lugar a ti y te llama al hombre viejo, no vayas. Hay muchas tentaciones que podemos evitar si sabemos que no debemos leer cierto tipo de libros, ver cierto tipo de programas. Si no nos quedamos con amigos que nos llevan a recordar esa vieja vida, ni vamos a lugares donde sabemos que nuestras emociones serán incitadas a todo tipo de acción de pecado. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas? Es como el pez diciendo, digamos que son como un pez, y es el pescador, me va a engañar. Te gusta el pescado, me voy por allí, me voy más a lo profundo
acomodarnos, nos quiere conformar. En Romanos 12, Pablo nos dice, no te conformes, no te amoldes a este siglo, a este mundo, sino, en cambio, transformes, ¿qué? Transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Con la palabra de Dios. Nos estamos renovando. Pensaba el viejo hombre ahí. Nosotros, en el pecado, cambiando con el conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez con la palabra de Dios, tú te estás renovando tu mente. Todo es diferente. Para que comprendas cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No te amoldes al mundo, no te sometas al mundo, no dejes que el mundo te ponga en ese cuadrado que él quiere. Recuérdate con la palabra de Dios y vas a ver y vas a disfrutar que la buena voluntad de Dios es agradable, te va a agradar y es perfecta, porque Dios es perfecto. Hermano, contacto con todo lo que nos lleve a la piedad. Debemos estar en contacto con personas que alimentan nuestras emociones de forma piadosa, personas que hablen la palabra de Dios. Música que exalte la gloria de Cristo. Eso trae beneficios espirituales. Eso es lo que debemos hacer los cristianos. Por eso no sucede aquí, no lo he visto nunca. Pero me asustaría cuando yo estoy en una reunión con mis hermanos y el cuerpo de Jesucristo. Me asustaría yo, pero ¿qué pasa? Si estamos entre cristianos, pero aquí siempre sucede, siempre está presente, gloria a Dios, Jesucristo en las conversaciones. Y eso es lo que tenemos que frecuentar. Personas que alimenten nuestro espíritu de una forma piadosa para Dios. Rodearnos de eso. Tú no te puedes alejar del pecado viéndolo y haciéndolo a Dios pecado. Tú le das la vuelta al pecado y vas mirando a quién. A Jesucristo. Te concentras en Jesucristo. No te concentres en el pecado a Dios y viéndolo desde lejos. No, dale la espalda a pecado. Eso se llama conversión. Por eso Pablo le recomienda esto. Mira lo que le recomienda. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensa en las cosas buenas, honestas, verdaderas. Por eso dice que las malas costumbres corrompen ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es? Las malas que corrompen las buenas costumbres. Donde no hay lo honesto, ¿para qué escuchas eso? Donde hay una conversación pura, ¿qué vas a hacer ahí? ¿De qué te estás alimentando? Tiene que haber una conversación pura, amable, de amor. En eso tenemos que pensar nosotros para llenar nuestro pensamiento y ser renovado, como decía Romanos 12. Bueno, ya en los versículos últimos, que son del 16 al 18, el autor expone el lugar de originar las tentaciones no es Dios, no es el lugar donde pero el Padre, nuestro Padre del cielo, en control. Vamos al versículo 16. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos por la palabra de verdad, para que seamos primicias de las sus criaturas. El versículo 16 dice Santiago, amados, hermanos míos, se dirige a hermanos de un modo amoroso, como el pastor Santiago dice, hermanos míos. Está hablando, dice, no erréis. Eso significa, no se dejen engañar.
no se dejen engañar. ¿De qué? Lo que acabo de decir. Lo que decir es no dejen que ustedes culpen a los demás por sus circunstancias. Que no se dejen engañar culpando a Satanás. El pecado viene de ustedes. No te dejes engañar. Sí. Toda buena, arriba, todo perfecto. O sea, no culpes a Dios tampoco. No culpes a Dios, porque de Él da y va. Hermano, no cosas buenas porque es una supervivencia. Dios no quita ni utiliza la tentación para mal de nadie. Por lo tanto, lo único que puede proceder de Él es bueno. Los regalos buenos de Dios. Y todo